un organismo de vigilancia, pues como el control a la corrupción, ¿o? No he escuchado algo, pero no, la verdad, no conozco muy bien sobre el tema. Es una entidad que controla los gastos y muchos manejos de las personas públicas de la nación, que investiga muchas veces casos, corrupción y muchas cosas más. Entonces, ¿qué es la veeduría ciudadana? Es un mecanismo democrático de representación que le permite no solo a los ciudadanos, sino también a diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública. La Ley 850 de 2003 las reglamenta. ¿Y quién y qué vigila? Por un lado, a las autoridades administrativas, públicas, judiciales, electorales, legislativas, a los órganos de control, como también a los particulares encargados de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. ¿Cuál es el objetivo de vigilancia? Principalmente son tres. Número 1, el cumplimiento del cometido, es decir, la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas y proyectos debidamente aprobados. Número 2, cobertura de beneficiarios. Aquí se debe ver la efectividad de los beneficiarios, la calidad y la oportunidad. Número 3, la contratación pública. Es la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado. ¿En dónde se ejerce la veeduría? Desde el ámbito municipal, departamental y nacional, hasta las empresas mixtas. Aquí se vigilan los recursos de origen público. ¿En qué momento se ejerce la veeduría? Durante el ciclo de la gestión pública, es decir, la evaluación del plan, proyecto o servicio, en la ejecución del plan, proyecto o servicio, dentro de la contratación o la planeación. Entendemos por planeación como el diseño y la formulación del plan o proyecto. ¿Cuáles son esos objetivos de la veeduría? Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal. También fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones. Por otro lado, propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública, como también entablar una relación constante entre los particulares y la administración por ser un elemento esencial para evitar los abusos de poder. Y por último, democratizar la administración pública junto con promocionar el liderazgo y la participación ciudadana. ¿Quiénes conforman la veeduría? Los ciudadanos en forma plural, a través de organizaciones civiles como organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, que no sean gubernamentales sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley. ¿Y cuál es el procedimiento de conformación de la veeduría? Número 1, la elección democrática de veedores. Número 2, acta de constitución. Número 3, inscripción de personería, cámara de comercio o autoridad indígena. Número 4, obtención del registro. A través del artículo 166, decreto 019/2012 lo podrán ver. Ahora hablaremos de los principios rectores que rigen los ejercicios de la veeduría ciudadana. Estas están contempladas en el artículo 7 al 15 en el capítulo 4, donde encontramos en el artículo 7 la democratización, en el artículo 8 la autonomía, artículo 9 transparencia, artículo 10 igualdad, artículo 11 responsabilidad, artículo 12 eficacia, artículo 13 objetividad y en el artículo 14 la legalidad. Hablaremos un poco de qué es los principios rectores de las veedurías ciudadanas. Entonces, según la jurisprudencia constitucional, son normas básicas de las cuales se derivan directamente el preámbulo de la Constitución y consagran las prescripciones jurídicas y políticas generales esenciales que delimitan y orientan el ámbito de interpretación de las normas que las regulan.
Como le mencioné anteriormente, uno de estos principios está la democratización. Esta es donde se debe, dentro de su organización, tener el funcionamiento, pero de forma muy democrática y muy participativa, definiendo que sus integrantes sean y tengan iguales derechos, iguales condiciones, y que todas las decisiones que se tomen sean preferentemente por consejo o una mayoría absoluta de votos. Cuando hablamos de otro principio como la autonomía, hablamos de que las veedurías se constituyen por una libre autonomía de los ciudadanos. Ellos gozan con una plena autonomía frente a todas las entidades públicas y organismos constitucionales de control. Por ende, los veedores ciudadanos no dependen de ellos ni son pagados por ellos. Otro principio muy importante es la transparencia. En esta nosotros encontramos o garantizamos esos derechos, esos deberes e instrumentos consagrados en esta ley. Las veedurías deberán asegurar el libre acceso a todas las personas de toda la información y la documentación relativa a las actividades de interés colectivo. Cuando hablamos de otro principio como la igualdad, hablamos de ese acceso a las veedurías a los espacios de participación en el control de la gestión pública, y como la utilización de los instrumentos y procedimientos previstos en esta ley. Otro principio importante es la responsabilidad. En esta encontramos la participación de las veedurías en la gestión pública y se fundamenta en las particulares organizaciones y en las autoridades públicas bajo el cumplimiento de los fines del Estado. Cuando hablamos de eficacia, también hacemos énfasis en los derechos, deberes, instrumentos establecidos en esta ley, que se deberán cumplir de acuerdo a la contribución a la educación de las acciones públicas, a la satisfacción de las necesidades colectivas y al logro de los fines de los estados sociales del derecho. Cuando hablamos del principio de la objetividad, esta se debe guiar por criterios y objetivos que implementen certeza y recomendar que la alejen de toda posibilidad parcializada o discriminatoria. Otro principio, como último, es la legalidad. Son acciones emprendidas directamente adelantadas con un organismo adelantado de control, y estas se deben realizar conforme a medios y recursos que ofrecen las leyes y los estatutos de esta entidad. ¿Y cuál es la función de la veeduría como tal? Vigila y procesa esos proyectos de planeación de acuerdo a la Constitución y la ley que implementen participación de la comunidad. Vigila que la asignación de esos presupuestos sean prioritariamente la solución de esas necesidades básicas y necesidades satisfechas bajo esos criterios. También vigila el proceso de contratación que se realiza bajo esos criterios legales. Fiscaliza y ejecuta los programas de intervención que corresponden a los niveles territorial. También supervisa contratistas, también autoridades que nos informan que presupuestan muchas técnicas que permiten conocer esas técnicas de sus respectivos programas. Otra función es comunicar a la ciudadanía mediante las asambleas generales los avances de esos dichos procesos de control o vigilancia que se están desarrollando en ese momento. Por último, también recibe informes, observaciones y sugerencias que presentan los ciudadanos y organizaciones en relación con lo anterior. Las veedurías ciudadanas cuentan con varios instrumentos: la queja, que es el mismo derecho de petición, denuncias y audiencias públicas. El derecho de petición, como veníamos diciendo, es la misma queja. Ese instrumento es para ejercer ante los jueces de la República las acciones que, siendo pertinentes a la ley, consagran la Constitución y los mecanismos de derechos de protección.
También como instrumento se puede intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados por la ley. Como instrumento también importante, denunciar las actuaciones, hechos y omisiones que constituyan delitos, contravenciones, irregularidades o faltas. Solicitar a la Contraloría General de la República el control excepcional. Y como último, los demás recursos, procedimientos e instrumentos que la ley consagre para tal efecto. Ahora, ¿cuáles son los derechos de la veeduría? Conocer las políticas, proyectos, programas, contratos y recursos. Con ello se solicitan correctivos o sanciones. Lo segundo, la inexequibilidad y obtener, como derecho fundamental, obtener información que sustente las decisiones tomadas. Como veeduría existen diferentes derechos, entre ellos conocer las políticas, los proyectos, los programas, los contratos, los recursos presupuestales asignados, metas físicas y financieras, procedimientos técnicos y administrativos, los cronogramas de ejecución previstos para los mismos desde el momento de la iniciación. En el proyecto de ley estatutaria en el número 022 del 2001, en el Senado del 2001 en la Cámara, por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas, artículo 18 del hecho de las veedurías. Dice, obtener asesoría y asistencia técnica de las entidades de control del Estado, cuando la veeduría lo estime necesario para el ejercicio de sus funciones inexequible. También, como derecho fundamental, obtener de los supervisores, interventores, contratistas y de las entidades contratantes la información que permita conocer los criterios que sustentan la toma de decisiones relativas a la gestión fiscal y administrativa. También se solicita al funcionario de la entidad pública o privada responsable del programa, contrato o proyecto la adopción de los mecanismos correctivos y sancionatorios del caso, esto en caso de que sea necesario aplicar una corrección o una sanción, cuando en su ejecución no cumpla con las especificaciones correspondientes o se causen graves perjuicios a la comunidad. Como veeduría también existen derechos, pero a la par obviamente existen deberes. Dentro de ellos, comunicar a la ciudadanía. Segundo, definir su reglamento. Tercero, inscribirse en el registro. Como deber de la veeduría, recibir informes, observaciones, sugerencias que presenten los particulares, las comunidades organizadas, las organizaciones civiles y las autoridades en relación con las obras, programas y actividades objeto de veeduría. Comunicar a la ciudadanía a través de informes presentados en asambleas generales o reuniones similares de los habitantes y de las organizaciones de la comunidad. En el artículo 166 del decreto 19 del 2012, Registro Único Empresarial y Social, tiene como deber inscribirse en el registro de las personerías municipales y distritales o cámaras de comercio, informar a las autoridades sobre los mecanismos de financiación y el origen de los recursos con que cuenta para realizar dicha vigilancia. También, como derecho fundamental, realizar audiencias públicas para rendir informes de control preventivo y posterior ejercido por la veeduría y solicitar información de las entidades financieras, oficiales o privadas que ejecuten recursos del Estado o prestan un servicio público. Definir su propio reglamento de funcionamiento y los mecanismos de regulación del comportamiento de sus miembros. Acatar el régimen de prohibiciones e impedimentos señalados por la ley. ¿Cuáles son los impedimentos para ser veedor? El interés particular
directo o indirecto, vínculo de matrimonio o parentesco, trabajadores o funcionarios públicos, ediles, concejales, diputados y contratistas, tener vínculos contractuales o extracontractuales, le han cancelado o suspendido su inscripción en el registro público, condenado penal o disciplinariamente sancionado con destitución. Prohibiciones de las veedurías ciudadanas. A las veedurías ciudadanas se les está prohibido, sin el concurso de autoridad competente, retrasar, impedir o suspender programas o proyectos con contratos que estén en objeto de vigilancia. Ahora bien, en las veedurías ciudadanas encontramos una serie de redes. 3 son características: mecanismos de comunicación, mecanismos de colaboración y mecanismos de información. Son redes fundamentales para llevar a cabo una correcta veeduría ciudadana. En las redes de veeduría encontramos 3 acuerdos. Por un lado, tenemos recibir información, observación y sugerencias. En segunda instancia tenemos acatar prohibiciones e impedimentos. Y por último, audiencias públicas para rendir informes. Teniendo en cuenta que las redes de veeduría ciudadana son fundamentales para que el proceso se lleve a cabo de una forma correcta, encontramos la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, que está conformada de la siguiente manera: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Escuela Superior de Administración, el Departamento Administrativo de la Fundación Pública, Ministerio del Interior, el Fondo para la Participación y el Fortalecimiento Democrático y, por último, los organismos de planeación. Recordemos que la veeduría ciudadana es un mecanismo democrático que le permite a la ciudadanía o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia en la gestión pública. Es fundamental que sepamos para qué nos sirve y cómo emplear este elemento que nos puede servir, este mecanismo democrático que nos sirve en esta sociedad en la que vivimos.